Buenas tardes a todos. Hola, Evangelina, Jonathan, Demian, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Hola Daniel, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien por acá? Bueno, buenísimo. Perfecto, Daniel, se escucha y se los ven a todos, así que pueden avanzar. Bienvenidos a G-Week. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes al público, a la audiencia, al panel. Un placer poder estar acá. Especialmente a EFI, ¿no? Por la organización y demás. Panel de e-commerce. La verdad que escuché un ratito el panel del libro de Martín Tetas. Escuchaba a los chicos de franquicia. Digamos, todos en qué proceso de transformación, ¿no? Estamos en cada una de las organizaciones. Y bueno, y hemos innovado constantemente para poder, digamos, poder cumplir con este consumidor, poder cumplir con la experiencia del cliente, poder transformarnos a este contexto, y se han acelerado muchísimo los cambios. Antes de poderme meter en presentarle este gran panel que me acompaña, quería contarle 2 o 3 números de cómo ha impactado económicamente, diríamos, en la economía digital, el crecimiento del e-commerce, esta revolución, diríamos, de un año a otro el e-commerce ha crecido arriba de un 124%, con un crecimiento de usuarios. Arriba de 20 millones de personas se cree que compran online en Argentina, con un consumidor cada vez más recurrente, transitando diferentes tipos de categorías. Antes, cuando hace 6 o 7 años estábamos en un evento de este tipo, hablábamos del crecimiento del retail, pero hoy, digamos, del retail, del turismo, que son categorías tradicionales en que arrancaron la economía digital, y cómo ese consumidor ha absorbido en toda su compra y ha elegido la compra del canal. Antes de iniciar, mi nombre es Daniel Sarden, soy director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Puntualmente trabajo en el interior del país. Estoy aquí pues también soy gerente regional en Andreani. Y me acompaña un panel de lujo. Me acompaña Evangelina Suárez, que es directora del canal de retail para Google. Evangelina también es miembro de la comisión de junta directiva de CASE. Me acompaña Jonathan Ester, que es director de Mercado Pago. Digamos, estaba viendo tu bio, Jonathan, cambio el año pasado de función y demás, qué movida ha sido para vos, así que felicitaciones. Y también completa el panel Demian Denflin. Demian es CEO de Ukelele, agencia de marketing, de growth marketing, digamos, también podernos bajar también un poco la realidad de todo lo que nos están bajando los clientes y, digamos, solicitudes de cliente como para poder estar. Hablamos un poquito de estos cambios, de este consumidor, de cómo la economía digital y todo lo que hacemos es en función de ellos. Y le voy a dar la palabra a Evangelina como una primera instancia, como para preguntarle qué nos puedes contar de estos cambios y adelante. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien, no? ¿Todo bien por acá? Sí. Gracias. ¿Qué ha cambiado? Cambió todo. Vos hablabas de los cambios en las organizaciones. Yo voy a tratar de darles un poco más un panorama de los profundos cambios en la vida y las costumbres del consumidor. Diría, así como el titular, que las plataformas digitales se adoptaron el último año en todo el mundo y también en la Argentina a un ritmo sin precedentes, ¿no? Sabemos que el comercio electrónico existía y venía expandiéndose de una manera muy importante en la región y en Argentina en particular, pero sí está clarísimo que ese crecimiento se aceleró exponencialmente el año pasado, y tratando de pensar un poco cuáles serían las razones por qué se aceleró. Básicamente cambiaron las barreras.
A veces, digamos, para lograr adopción, para lograr hábitos, uno tiene que dejar hábitos viejos, pero cuando viene algo que es imposible de evitar, como lo que pasó con los cierres, hay hábitos que no se pueden sostener. Entonces, en parte, ese fue el gran disparador, el gran disparador a la adopción, que produjo cambios en cómo el consumidor se comporta. Y una vez que la gente prueba cosas nuevas, aquellas que le gustan y le hacen bien y le sirven a su nueva forma de vida, las sigue implementando. Entonces, por ahí, ¿quién se hubiera pensado, hablando de qué se compra por digital y qué no, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que las personas iban a comprar frutas y verduras por internet? Era como quizás el rubro más difícil de abordar dentro de lo que serían groceries, ¿no? O compras diarias. Sin embargo, hoy es una cuestión que está muy adoptada, que muchos comercios grandes y chicos, pero sobre todo también los chicos la pudieron impulsar, y las personas hoy les resulta más casi que conveniente recibir las cosas en casa que irlas a comprar. Maquillaje, otro rubro que permítanme ir por el maquillaje, un rubro rarísimo de comprar por vía digital. Y sin embargo, el nivel de adopción que hay de ese tipo de productos es enorme, y donde el gran quiebre se produjo por ahí, por lo que pasó, esto que hablaba de las barreras, ¿no? Las barreras a adoptar algo nuevo, que por los motivos que tuvimos presentes el año pasado, desaparecieron. Algunos datos por ahí interesantes o curiosos es que sobre todo durante la fase 1 los argentinos, digamos, se retiraron de las calles, pero permanecieron online. Esto fue un shock a los hábitos. ¿Qué les puedo contar de eso? 46% de los compradores online de retail, o sea, los que ya compraban, se animaron a comprar una nueva categoría. Esto es un cambio importante, porque normalmente la gente que adoptó la compra online hace compras repetitivas sobre cuestiones que ya conoce, pero aquellos rubros donde no hizo compras online tiende a no hacerlos. En el caso del año pasado hubo un 46% de compradores que ya compraban online, que incrementaron el número de categorías a las que compraban. Y esto se produjo mucho más potentemente sobre rubros que son como de alto valor. Tecnología, 65% de los compradores lo hizo online por primera vez. Indumentaria, ¿no? El año pasado cambió, digamos, el ritmo o por ahí el detalle de qué tipo de indumentaria se compraban. Las zapatillas fueron un rubro, digamos, que estuvieron en boca de todos, pero 45% de las zapatillas se compraron de forma online. Entonces, cambio a nuevas categorías. Creemos a su vez que esto va a tender a seguir creciendo. La intención que estamos encontrando para 2021 es que la compra online pase a ser el 47% de las compras en general en la Argentina, y esto independientemente de las restricciones. ¿Por qué? Porque de vuelta, una vez que el hábito está adoptado, entonces los consumidores empiezan a verle los beneficios los beneficios, y eso hace que la intención sea seguir y continuar en esa línea. Quizás un par de datos sobre lo que llamamos la radiografía de los consumidores o de los compradores argentinos. El 55% de quienes compran nos dicen que compran online, ¿no? De los que compran online lo hacen por conveniencia. Claro, el factor conveniencia cambió su significado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablábamos de conveniencia era poder ir a la tienda que queda cerca o que tarda menos tiempo, la más pequeña. Ante la imposibilidad de que eso pase, conveniencia pasó a ser un factor en el hogar. ¿Por qué se posibilita eso? Porque la gente está más tiempo en la casa, entonces los periodos de poder recibir las cosas en la casa son mayores, y ya empieza a ser, al estar más tiempo en la casa pueden recibir en cualquier horario. Al haber nuevos retailers empieza a renovarse, digamos, la logística, a brindar más oportunidades, entonces incluso aparecen otras formas de entrega que hacen que las ventanas horarias de entrega sean más acotadas, y eso también ayuda a la conveniencia. Entonces, volviendo 55% conveniencia, pero se resignificó lo que la conveniencia quiere decir. Pasó de ser una conveniencia física, quizás de cercanía, a una conveniencia de recibir en casa, posibilitado por la nueva situación.
51% de las personas dicen que compran online por un tema de precios / descuentos. La realidad es que hay mucha preocupación y ocupación por comprar bien y poder estirar el bolsillo lo más posible. Y entonces la posibilidad de ver y comparar productos y precios estando en el mismo lugar ayuda a poderse programar mejor, comprar el día adecuado o más conveniente y poder aprovechar los precios. Así que los compradores hoy están por conveniencia y están por precios y descuentos. Quizás factores que antes se aplicaban al mundo real hoy pasan a tener un significado distinto en el mundo más digital. Otro factor importante, las nuevas marcas. Hoy los argentinos se animan a comprar más online. El 40% de los argentinos adquirió una nueva marca, ¿sí? Otra cosa que antes hablábamos de las nuevas categorías, ahora también hablamos de las nuevas marcas. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas marcas que se animaron a comprar? 61% Hogar y Jardín, 54% marcas relativas a tecnología, 46% marcas relativas a muebles. Pero lo importante es que hoy compran más online, compran nuevas categorías online y los que también compraban compran nuevas marcas como comportamientos. Creo que un factor interesante tiene que ver un poco con lo que decía antes de la logística de la industria. A veces la preocupación del comprador, y esto lo digo desde lo que declaran declaran los consumidores, ¿no? Era que el producto no llegue, que a tener problemas en el delivery y en la entrega. Hoy eso, según nuestros registros, no es realmente un problema. Casi el 80% de quienes compraron online dijeron tener una buena experiencia de compra, lo cual también favorece a la creación del hábito y a la continuidad del hábito. Y quizás un punto más para agregar es cómo usan los medios digitales los consumidores para después tomar una decisión de compra. Es interesante ver que prácticamente 7 de cada 10 consumidores, aún yendo a comprar una tienda, utilizan la información que pueden tener online en su teléfono móvil, en la gran mayoría, para poder comparar precios, para poder averiguar y saber a dónde ir. Otro dato interesante es que, independientemente si terminan comprando en una tienda o online, el 54% de los consumidores usan los buscadores para obtener información. El 30% el 40% usan videos online para investigar. El 33% usan sitios de e-commerce para averiguar. Es decir, más allá del lugar donde finalmente terminen comprando, la presencia y el poder llegar a los consumidores a través de los mecanismos digitales es cada vez más y más relevante. Buenísimo, Eva, muchas gracias. La verdad que me quedé pensando en varias partes, diríamos, el aumento de marcas, como también nos ha hecho crecer la oferta, ¿no es cierto?, la forma digital. Hablaste del caso de frutas y verduras, un vertical que crece muchísimo en el online. Así que me imagino que Jonathan, digamos, desde la parte de medios de pago y de alguna forma cómo este acelere ha llegado a diversificar diferentes tipos de canales o de público en el cual antes era más complejo o estaba más demorado. Así que quería ver tu visión un poco sobre ese tema. Gracias, Daniel. A ver, y atándolo un poco a lo que contaba Eva, y me voy a apoyar de Mercado Pago sacamos un informe de tendencias que pasó entre abril de 2020 y 2021, en todo lo que es link de pago y sitios web por fuera de Mercado Libre, ¿no? Y estamos hablando de sitios de todo tamaño, desde vendedores grandes hasta pequeños vendedores. Y tal cual un poco lo que dice Eva es que cambió, ¿no? O sea, básicamente estamos hablando que en un año sumamos 8 millones de nuevos pagadores, es decir, gente que nunca había pagado online se sumó a pagar online. Estamos hablando que todos los años sumamos más o menos la mitad de esos pagadores, ¿no? Con lo cual, apoyando un poco esto que comentaba Eva, que
esto vino a acelerar, digamos, profundamente lo que es el pago. Y ahora cuento un poco también de oferta, ¿no? Como para que se entienda, digamos, la dimensión de esto. Pero decíamos, 8 millones de nuevos jugadores, y no solo nuevos jugadores, sino estamos hablando, o sea, nuevos jugadores que 6 millones pagaron en ropa, pero tenés 4 millones de personas que pagaron servicios profesionales de manera no presencial, ¿no? Cuando antes un contador, un abogado, digamos, un psicoanalista, cualquier tipo de servicio, un médico, incluso para algunas consultas, resultaba irrisorio, digamos, pensar en tomarlo no presencial. Esto se hizo de manera no presencial y se pagó de manera no presencial, y 4 millones de personas lo hicieron así. 3 millones en comida, 1,5 millones en educación, de vuelta, sosteniendo esto que, dejando esos rubros que ya habían crecido, si se quiere, el turismo y otros que se digitalizaron un poquito antes, la penetración fue impresionante. Y cuando hablamos de rubros, también es importante marcar que la inclusión no solo tuvo que ver en punto de vista de industrias, pero sino también en tema geográfico, ¿no? En Argentina, que a veces tenemos algunos desbalances entre capital y provincias, o entre Buenos Aires, digamos, y el resto, cuando vemos las zonas que más crecieron, estamos hablando de que el NOA creció casi un 100%, tanto en pagadores como en compradores, después el NEA, después el sur y último el centro, es decir, incluso se acorta esa brecha y vemos pagadores y compradores que se van sumando de todas las regiones del país, ¿no? Otro dato también interesante que marcaba Eva es, ella creo que hablaste de un 45% de las zapatillas se compraron online, ¿no? Moda, de vuelta, son industrias que en el online crecieron mucho. El 50% más del 50% de las zapatillas que se compraron online se compraron financiadas, ¿no? Que también es otro dato, digamos, que me parece súper relevante, ¿no? A la hora de entender qué cambió y que en contexto de bolsillos apretados, entre financiación que podemos ofrecer digamos, los proveedores de pagos a los planes de gobierno y demás. Estamos hablando que otra industria que también, digamos, tuvo mucho aporte en lo de financiación fue muebles, decoración y demás, con lo cual estamos hablando de vuelta que más de, digamos, de 1 de cada 2 zapatillas que se vendió en cuotas, ¿sí? A ver, y no solo es importante del lado del consumidor, como decíamos, pero sino también del lado del oferente, ¿no? De quien tenía un negocio y por, digamos, conveniencia o necesidad, o una mezcla de las dos, como comentaban, se animó a jugar en online. Lo que vimos es que para lo que es link de pago, que para nosotros es una puerta de entrada, en general es la herramienta más básica, más simple para utilizar, se usa en general en redes sociales o por mail, y después se puede saltar a algo un poquito más sofisticado, duradero, complejo. 3 veces, o sea, entre pymes y emprendedores, estamos hablando de casi 600.000 se sumaron a vender por link de pago por primera vez, ¿no? Con lo cual, cuando antes teníamos 200.000 pymes activas, ¿sí? Pymes y emprendedores, ¿no? Activos vendiendo, esto se multiplicó casi por 3. Y un fenómeno similar, un poco más chico, sucedió con sitios web. Cuando veíamos que teníamos 80.000 sitios web activos constantemente, pasamos a tener más de 160.000 sitios web, es decir, mucha gente que vendía de manera únicamente presencial se animó primero con modalidades de takeaway, modalidades de redes sociales, y después pasó, como decimos, una digitalización un poquito más profunda con sitios web, ¿no? O sea, el crecimiento es una duplicación, es una barbaridad. Y acá juegan también las industrias, no solo del lado del consumidor, pero sino del lado del oferente, ¿no? Fíjense que para nosotros heladerías creció 13 veces, panaderías, pescadería, antes hablaba digamos, de frutas y verduras. Antes, digamos, comprar pescado de manera online sonaba irrisorio. Bueno, 500 y pico % creció la venta de pescaderías, digamos, de manera online. Entonces, es un fenómeno que sucedió de manera transversal y que también cambió un montón de cosas en cuanto a la composición de estos emprendedores y estas pymes. Hablamos de inclusión a nivel regional, ¿no? Súper importante. Otro dato súper relevante, aprovecho que no está mi novia, porque si vuelvo a citar a mi mamá me mata y me escucha, pero básicamente mi mamá entra en el rango etario de más 50, que es un rango que a veces nos parecía, digamos, relativamente complejo, ¿no? Para incluir en el mundo digital, digamos, es proveedora de un servicio profesional, empezó a cobrar con Mercado Pago y no es la única, digamos, ¿no? Estamos hablando de toda esta gente que empezó a ofrecer sus servicios de manera digital, sus servicios profesionales de manera digital,
el 40% tienen más de 40 años y el 15% tiene más de 50 años. Que de vuelta, dentro de lo que me comentaba Evangelina, es una barrera que vuela, ¿no? Una barrera que para todos estaba presente, o que en el sentido común, digamos, el rango etario, digamos, era un punto que jugaba y que despacito empieza a dejar de jugar. Lo mismo pasó con temas de género, ¿no? O sea, cuando nosotros veíamos a principios de 2020 predominancia de hombres respecto a quiénes eran estas pymes y emprendedores que ofrecían sus servicios digitales, en un contexto de trabajo doméstico mejor distribuido, digamos, y en un contexto en el cual, de vuelta, se convirtió en una necesidad y también en una herramienta. Hoy vemos a Foto 2021 que la mayoría de estas pymes y emprendimientos son liderados por mujeres, ¿no? El 55% de estas pymes y emprendimientos son liderados por mujeres, con lo cual, digamos, da las claras de vuelta que cierta dinámica de comportamiento diferente, ¿sí? Ciertas necesidades que van cambiando y hábitos de vida que van cambiando, impactan de lleno en todo lo que es e-commerce. Buenísimo, Jonathan, muy, muy interesante y fuerte los números. Demian, te cambio la pregunta un poco, a diferencia de Eva, digamos, Jonathan terminó hablando de la oferta. Digamos, ¿qué te han pedido desde el lado del marketing puntualmente los clientes? ¿Qué requerimiento de la oferta ante este aceleramiento, ¿no es cierto? Bueno, Daniel, gracias ahí. A ver, un poco va marcado por lo que transmitía tanto Eva como Jonathan, ¿no? Frente a este nuevo consumidor que apareció, porque tenemos, como contaba Jonathan, estos nuevos consumidores, este es más 50, más 60, que no era un usuario frecuente de e-commerce, y por otro tenemos el consumidor que ya venía comprando, pero que todavía es más exigente, es más heavy user, digamos. Por lo tanto, tenemos una adaptación por ese lado. Por lo tanto, el primer punto es como dinamismo y adaptación, ¿no? Y ahora hablamos más. Y por otro lado, el explotar el potencial. Porque antes crecer estaba muy bien, ¿no? Y crecíamos, bueno, 20% y demás. Ahora, crecer ya, no alcanza. Que alguien crezca no nos dice nada. Entonces, en general, los clientes lo que vienen buscando un poco a Ukelele es ¿cuánto puedo crecer? ¿Cuál es el potencial que debería tener? ¿Cómo puedo explotar un poco ese potencial? Nosotros tenemos más o menos 45 marcas que son entre medianas y grandes empresas. Fundamentalmente estamos en moda, en comestibles y en hogar. Y tenemos, por ejemplo, tenemos varios casos de marcas consolidadas en moda, con un canal e-commerce que estaba facturando, digamos, más de 1000 pedidos por mes. Es decir, canales realmente maduros que crecieron un 500%. Entonces, internamente lo que se empiezan a preguntar es, ¿está bien ese 500? ¿Es todo lo que puedo dar o no? ¿Cuánto más va a crecer? 2, ¿tengo un equipo interno para hacerlo? ¿O tengo el equipo externo y los partners para poder hacerlo? 3, ¿qué datos me podés traer tanto del mercado como de mi e-commerce para poder entender dónde está el nuevo nivel? Por lo tanto, ahí mucho lo que estuvo marcado el año pasado y este año fueron por 5 puntos. El primero, como les decía, datos, y desde ahí dar dashboards, tableros de control y demás, porque ya no es nada más quien siga el e-commerce, el departamento comercial, sino los CEOs, el C-level y dueños muy pendientes de este canal, que dejó de ser, el canal que crecía a pasar a ser en muchos casos el principal. 2, profesionalización. Entonces, bueno, ¿qué hacks, como le decimos, podemos encontrar en el e-commerce para crecer? Digo, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué puedo usar de la usabilidad? ¿Qué puedo estar viendo en fuentes de tráfico? ¿Cómo puedo aumentar la conversión? 3, la inversión dinámica. Entonces ya se dejó de hablar de la inversión de medios. Bueno, yo tengo el presupuesto que son, no sé, 300.000 pesos por mes. Ya casi todas las marcas tienen en claro que la inversión es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que invierto en tanto convierto. Por lo tanto, empezamos a generar una dinámica donde si hay un CPA, que es un costo por adquisición, que me sirve para mi marca, que tengo un ROAS positivo, que es el retorno de publicidad que voy teniendo, voy aumentando la inversión. Entonces ya no es un presupuesto estanco que tengo mensual. Algo que parece una pavada, pero muchas empresas siempre estuvo con, bueno, tenemos el presupuesto X y lo necesito saber para ya poder cerrarlo, y ahora tuvimos que cambiar esa lógica. Y quedó muy claro, quienes quedaron atados a lo fijo,
que no pudieron aprovechar la oportunidad versus los otros que estuvieron con este dinamismo y demás. Y por último, automatización y herramientas para poder liberar al equipo, tanto del lado del cliente como nosotros como agencia. Es decir, hoy, si no estás sumando herramientas, si no estás entendiendo qué automatizar, estás perdiendo horas de tu equipo, que es lo que menos podés perder, porque necesitas que estén pensando en la estrategia de este consumidor que cambia mucho más rápido a veces de lo que las marcas y nosotros como equipos podemos hacerlo. Entonces, un poco eso es lo que estuvo marcado. Gracias. ¿Cómo un poco, diríamos, esta oferta que se ha incrementado, federal, acelerado, digamos, un poco también todos los que vimos que también esa oferta o esa empresa, por ahí me pasó mucho en interior con clientes que le faltaba acelerar o mejorar en procesos y demás. Este contexto, un poco lo dijo Evangelina, no dio oportunidad para hacerlo, y es gente que venía en el canal digital y que pudo salir adelante o que pudo cubrir sus costos o que, diríamos, empezó a marcar un peso en el canal dentro de su facturación muy fuerte que antes no ocurría, ¿no? Entonces, esa primera instancia de que, digamos, de alguna forma todos los que venían de alguna forma preparados por ahí tuvieron algún pasito de ventaja desde el lado de la oferta a otros que no fueron subiendo y se subieron muy rápido y que estamos todos aprendiendo. Seguimos, digamos, estaría bueno, digamos, como segunda pregunta, como para este panel, desde cada uno de sus enfoques, digamos, ¿qué cambios puntuales realizaron en cada una digamos, hacia ese consumidor, y también desde el lado organizacional, cada uno desde el sector que le toca estar, ¿no? Porque no estábamos exentos de esta ola, así que... Eva, Evangelina, si te parece, arrancamos con vos nuevamente con la primera pregunta. ¿Cómo no? A ver, yo te diría que desde Google siempre trabajamos con los clientes. O sea, ¿qué cambiamos? Es cómo ayudamos más a nuestros clientes para que a su vez puedan cambiar y transformar la experiencia que le brindan a los consumidores finales. La realidad es que a nosotros nos va bien en la medida en que al ecosistema le va bien, y por eso el foco tiene que ver con eso. Cómo los ayudamos a acelerar los procesos de digitalización, los procesos de toma de decisiones, para que todos estos datos en un mundo tan variable y volátil se capturen lo antes posible y lograr eficientizar y monetizar eso en una mejor experiencia, ¿no? Y en realidad lo que hicimos es eso, trabajar como siempre, pero mucho más cerca de nuestros clientes para que esta transformación sea como más potente, ¿no? Y a mí, en mi rol particular, me toca trabajar, digamos, con todo tipo de retailers, ¿no? Desde supermercados, plataformas de e-commerce puras y duras, tiendas de electrodomésticos, indumentaria, digamos, en un ambiente amplio. Y amplio, digamos, en cuanto a usos. Lo que todos tienen en común, digamos, es casi una obviedad, ¿no? Es que este cambio está siendo atravesado, la disrupción digital atraviesa a todos, aún a los más digitales de todos, porque los más digitales de todos tuvieron que integrarse en los sistemas de distribución o complementarse con terceros para que la logística funcione, digamos. No es privativo de una parte del ecosistema, es realmente muy transversal. Entonces, digamos, el enfoque que tomamos nosotros es que en este contexto, y por ahí más que nunca, las marcas tuvieron que reinventar la experiencia con el consumidor, ¿no? Porque si tenían tienda física, la tienda física cambió de rol. Si no tenían tienda física, bueno, la exposición online cambió de rol. Entonces, es cómo reinventaban, y para poder adaptarse, lo que creo es que el cambio es de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir de adentro hacia afuera? No es en lo que pasa afuera, sino en cómo gestionás los datos, la información y las herramientas en este mundo distinto. Diría que hay tres cuestiones importantes. Una es que trabajamos muchísimo en el reemplazo de datos históricos por data actualizada y dinámica. Yo recién escuchaba lo de presupuestos dinámicos. Es muy interesante porque creo que la palabra dinámica aplica casi que, no importa el crisol con el que miremos el negocio.
En el caso nuestro hablamos por ahí de datos dinámicos, cómo hacer para definir precios no con un solo precio, sino con cómo se va autoalimentando el sistema y con la información que va recolectando. Quizás el lugar donde más trabajamos es en todo el uso de lo que es la inteligencia artificial y machine learning, digamos, los mecanismos, los algoritmos predeterminados para que toda la información que tenemos de las transacciones de los clientes, hasta de los inventarios, o sea, de todos los aspectos del negocio se puedan usar de manera efectiva y eficiente y actualizada. Un ejemplo, todo lo que tiene que ver con actualización de inventarios online, yo sé que parece una obviedad, pero no era tan dinámico como es ahora. O la actualización de los horarios de atención, importantísimo, importantísimo, porque si no la gente, o sea, tuvimos récord en el mundo, ¿no? De búsqueda de la tienda tal que está abierta en este horario cerca mío. Y se dio en todo el mundo y se dio acá también, pero el dinamismo de los datos y el reemplazo de dato histórico por dato dinámico es un factor. El otro es la reinvención de la experiencia digital relativa a publicidad, que es donde más me toca trabajar en mi rol actual, es cómo usar la información de los propios consumidores para poderles mostrar aquellas cosas que son relevantes y por lo tanto mejorar los ratios de conversión que hablaba Demian antes, o mejorar la adopción que hablaba por ahí Jonathan también antes respecto de quiénes están usando los medios de pago. Y en general, y si hablamos de la creatividad en particular, mucho mayor uso de herramientas de administración de audiencias para por ahí mandar mensajes o hacer llegar a los consumidores mensajes muy específicos sobre lo que ellos querían o estaban interesados, por lo tanto ser más relevantes para ellos. Te diría que con la esto se puede hacer gracias a los datos que existen, pero la gestión de los datos a través de formas más automatizadas. Y quizás un pequeño ejemplo que todos están familiarizados, y es el producto, nosotros tenemos el producto Google Shopping, pero ¿qué es Google Shopping? Es una mejora en la experiencia de compra para todo el ecosistema, porque las personas lo pueden usar de vidriera. Fue la vidriera, es el producto que uno pone en el buscador y le aparece la foto con el precio, con la descripción, con el retailer a donde lo puede ir a buscar. Entonces, poder tener ese tipo de herramientas para complementar o suplantar la experiencia que no pudo ser física en gran parte de este periodo, creo que fueron quizás las formas nuestras de contribuir al crecimiento del e-commerce y a la mejora de la experiencia de los consumidores. Gracias. Me nombraste 2 veces la logística y me diste pie ahí. ¿Cómo, digamos, en función de esto también ha tenido un rol esencial, por primera vez declarado, y también, digamos, de alguna forma como la mesa estratégica de cada organización que antes, digamos, era un sector que por allí, digamos, cuando hablabas de integraciones, de almacenes, esto que de alguna forma viste, otros inventarios y demás, también cómo cambió el concepto de cadena de valor, multicanales, digamos, esto alguna forma de una logística mucho más personalizada en función de los canales que uno quería llegar, ¿no es cierto? Entonces, eso fue un cambio muy profundo desde el sector y que también se está viviendo. Jonathan, ¿cómo lo vivieron ustedes desde la parte de medios de pagos? Que me imagino que cambios también profundos. Sí, totalmente, Daniel. A ver, creo que Evangelina hablaba de los más digitales. No sé si Mercado Libre y Mercado Pago cuenta como los más digitales, pero debemos ser uno de los más. Y también tuvimos unos líos bárbaros hacia adentro primero, porque de vuelta a la no presencialidad, como vos bien decías, ¿no? Nada, y que tenés un centro de atención al cliente que tienen que pasar a estar desde sus casas, tenés todos nosotros que trabajamos en equipo, tenés una cultura argentina muy de levantarte, ir y tomar un mate, digamos, con el de a 3 escritorios tuyos, y aparte de que el mate no se podía compartir más, ni siquiera tenía esa persona 3 escritorios, con lo cual, digo, un montón de cambios para tratar de vuelta, eficientizar procesos y que la cosa fluya mejor, pero también no romper con esa dinámica informal a veces necesaria para que algunas cosas pasen y pasen rápido.
Y después hacia afuera un montón de cosas, ¿no? Pensemos que los pagos QR, que hoy en todo el país y sobre todo en Cava y AMBA nos parecen casi una obviedad, hace un par de años no tenían esta presentación, y aparte, hace un par de años, cuando pensábamos en un pago QR y hablábamos de un pago QR seguro, hablábamos de el vendedor que no tenga tanto efectivo, el comprador que no esté con tanto efectivo o no tenga que dar, digamos, un plástico y que, no sé, alguien en una estación de servicio se lo lleve, por ejemplo, y esa seguridad pasó a ser otra cosa, ¿no? De vuelta, como los cambios de los conceptos en sí, o sea, esa seguridad pasó a ser que no haya contacto entre la persona que compra o la persona, digamos, que vende, o, de vuelta, las petroleras y la importancia de que la cosa vaya más rápido, ¿no? O sea, hoy un pago con un código QR en una petrolera es hasta 2 veces más rápido que el pago, digamos, que se hacía con tarjeta de manera tradicional. Lo que hicimos en Telepase, digamos, ¿no? La posibilidad de incorporar mucho más gente a Telepase y que las autopistas de vuelta tengan un flujo mucho más ágil, por un lado, pero también más masivo desde ahí. Pago de servicios, nosotros profundizamos un montón lo que es pago de servicios desde nuestra billetera, porque la gente estaba muy acostumbrada a caminar y ir digamos, a la tienda de conveniencia de cercanía y ver dónde podía pagar, y nosotros hicimos muchos esfuerzos para que se sumen cada vez más a la billetera. Mismo también, cuando hablábamos de tienda de conveniencia, y que antes la tienda de conveniencia era una tienda de cercanía, pensemos que en Argentina hay un problemón, que es dónde están los cajeros automáticos y la cantidad de cajeros automáticos, ¿no? Hay mucha gente que se sigue manejando en efectivo por querer, por necesidad, por lo que sea. A veces tenía que tomar un colectivo, tenía que caminar 30, 40 cuadras para llegar a ese cajero automático, y hoy no lo podía hacer por restricciones o no lo podía hacer por otra cosa. Entonces, acercar la posibilidad de retirar efectivo en esas tiendas de conveniencia o tiendas de cercanía con un código QR también tiene que ver un poco con entender estas nuevas necesidades, ¿no? O quizás las mismas necesidades pero profundizadas, ¿no? No está bueno que alguien se tenga que tomar un colectivo, no está bueno que alguien tenga que caminar 40 cuadras, pero menos está bueno que tenga que tomarse un colectivo cuando hay una restricción para tomarse colectivos o cuando está buscando no salir de su casa. Entonces la posibilidad de extraer efectivo, digamos, con códigos QR, y después hasta temas bien específicos propios de la pandemia per se, ¿no? Disponibilizar botón de pago para donaciones en la billetera y trabajar en conjunto con un montón de organizaciones para tratar de vuelta lo que decimos nosotros. Fue y sigue siendo una época muy compleja, no buscamos reemplazar con esto un montón de cosas, pero sí brindar la mayor cantidad de herramientas posible para todos, para que sea un paliativo lo más eficiente posible mientras, digamos, la situación lo pida, ¿no? Buenísimo. Demian. Bueno, a ver, ¿qué cambiamos? Primero dividido en dos, ¿no? ¿Qué cambiamos? Y después cara del consumidor. ¿Qué cambiamos? Como ahí dijo un poco Jonathan, creo que en nuestro caso el cambio más fuerte fue el pasar a ser remoto 100%. Somos una pyme, hoy somos un poco más que 50 personas, y habíamos inaugurado una oficina ahí a fines del 2019 en Núñez, estábamos muy contentos y demás, y creo que en junio del año pasado estábamos decidiendo cancelar la oficina, cerrar, porque nos permitían, es decir, no solo el contexto pandemia, sino que nos damos cuenta para adelante que tenemos posibilidad de empezar a captar talentos ya no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, y que cada uno aparte empiece a trabajar un poco desde donde quiera. Por ejemplo, ahora les estoy hablando de San Javier, un pueblito en Tras la Sierra, donde me vine a vivir hace un par de meses. Y esto pasó con todo el equipo. Ahora, ¿qué nos trajo eso? Por un lado, cambiar la planificación por adaptación, esto que decía Evangelina del dinamismo y demás, y metodologías ágiles a full, ahí 100%. Y por otro lado, pasar totalmente a lo que es un esquema de tribus y darle autonomía a esas tribus y grupos de trabajo para que puedan justamente ser ágiles y no estar dependiendo de una aprobación, sino que sean autogestivos. Con lo cual, mucho ahí también tiene que ver con este último punto que les quería traer, que era la cultura de trabajo. Creo que el desafío que tiene de ser remoto, ahí como alguien dijo, uy, qué bueno, qué envidia estar ahí, está buenísimo. Tenemos gente trabajando en México, otros en la ciudad de Buenos Aires, en diferentes lugares del país, pero cómo generar cultura, pertenencia y que haya ese sentimiento de equipo.
Con lo cual eso como desafío. Del lado del consumidor, ¿qué es lo que nos trajo? Primero, esto que también lo nombraron, ¿no? La experimentación, digamos, llevada al extremo en cuanto a la experimentación de probar muy rápido, equivocarse rápido y barato, ¿no? Como se dice, para poder entender muy, muy rápidamente cuál es el mensaje que queremos, que está prefiriendo el consumidor, en qué canal y en qué momento. Y eso es algo en donde no podemos perder tiempo y en donde todo el tiempo tenemos que estar probando, ¿no? Por eso esta regla que usamos del 70-20-10, donde el 70% del presupuesto y de las acciones van destinados a los que ya vienen funcionando, el 20% a mejorar, intentar mejorar esto, y el 10% probando cosas totalmente distintas, justamente para no caer en una meseta y no quedar atrasados. Y por el otro, algo que también lo trajo Eva, el tema de Machine Learning para poder detectar el insight, poder entender cuál es el clúster o la audiencia que está funcionando y poder escalar. Es decir, si hoy no estamos trabajando con tecnología, con Machine Learning y con data, estamos perdiendo herramientas, estamos perdiendo seguramente versus la competencia o dándonos atrás del mercado. Con lo cual, eso es un poco lo que vimos de cara al consumidor también. Bien. Nos quedan 10 minutos. Si les parece una pregunta más a cada uno y vinculado un poco también por lo que venimos conversando, es, bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le podemos decir a ese gerente, a esa organización que está mirando y demás, que vemos de cada uno nuestros puntos? Eva, te la dejé fácil. No vale, me toca siempre a mí primero, che, bueno, vamos con eso. Mirá, yo creo que si hay algo que nos mostró esta pandemia, que nunca pensé que me iba a tocar vivir en mi vida, de verdad, la verdad que es como muy loco, pero es esta tremenda capacidad de adaptación que tuvieron en el ámbito nuestro los negocios argentinos para evolucionar. Está bien, nosotros evolucionar en muchos sentidos, pero evolucionar la experiencia de compra online. Entonces, en ese contexto, y creo que lo repetimos todos en nuestros, digamos, en nuestra mirada del mundo del e-commerce y los negocios, pero la tecnología es el aliado clave que tenemos para poder seguir adaptando las estrategias y para estar preparados para el futuro, porque incluso nosotros hemos hablado mucho de la nueva normalidad, pero la nueva normalidad no existe como nueva normalidad. Hoy estamos en medio del traspaso y no sabemos qué es esa nueva normalidad. Entonces tenemos que confiar y desarrollar esas estrategias y esa tecnología que nos va a ayudar a seguir adaptándonos, porque eso es seguro, vamos a tener que seguir adaptándonos y transformando el ecosistema. Hay algo que creo que no cambia y es que tenemos que seguir definiendo estrategias adaptadas a las necesidades de los clientes. Eso era verdad hace 20 años, era verdad hace 10 años y es verdad hoy. Lo que pasa es que las formas de definir esas estrategias y estar muy cerca del cliente hoy tienen ese habilitador que es la tecnología, que nos permite hablar de clústeres, que nos permite hablar de predicción en función de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, creo que pensar en las estrategias de marca desde la empatía nos va a permitir, como siempre, acercarnos mucho más a un consumidor de manera más personalizada. Y la tecnología es un aliado. Eso no cambia, la forma sí. Tomar decisiones basadas en datos, creo que también, datos y datos dinámicos. No podemos anclarnos en solo las experiencias del pasado, como todo cambia, es muy importante estar encima de los datos y utilizar herramientas como inteligencia artificial, machine learning y todo lo que eso nos trae, porque, repito, el 47% de las personas tienen intención de comprar online en el 2021, independientemente de si hay o no restricciones, con lo cual eso es una tendencia que está para quedarse, y tenemos que tomarla y ojalá expandirla, y eso me lleva quizás al tercer punto, que es dar un paso más hacia la transformación digital. Yo sé que hay mucha transformación digital, pero de verdad hoy necesitamos vincular la experiencia de la venta minorista física y la digital, de tal manera de que esa famosa omnicanalidad sea una realidad y construya en favor de la marca y construya en favor, sobre todo, de la experiencia del consumidor. Gracias, Eva. Muy, muy claro. Johnny.
Dale, a ver, Demián decía al principio si 500% es suficiente, no, creo que no. No es suficiente porque nada va a ser suficiente, ¿no? Y es un poco lo que dice Eva, la realidad es que yo hablé mucho de este informe de tendencias, cuando armamos el informe de tendencias dijimos que excluyamos todos los ocasionales, no agarremos por lo menos X operaciones, la verdad que el monto no, las cantidades no cambiaban mucho. ¿Por qué? Porque los niveles de adopción son, o sea, los niveles de adopción son altos, pero los niveles de retención son altísimos. Digamos, la gente está usando herramientas que le funcionan, ¿no? Que le son útiles, que le mejoran de vuelta experiencias, y creo que ahí se ata un poco con esto de que no cambia, ¿no? El mirar al consumidor o mirar, digamos, a quién está teniendo la situación como para plantear soluciones, porque es eso, si no están enfocadas en el consumidor, digamos, esta adopción es efímera, y no vemos que eso sea así. De vuelta, la gente que adopta se queda porque son herramientas que son útiles, porque son eficientes, porque lo vimos en salidas también, o sea, porque nosotros no estamos en mismos niveles de cuarentena que teníamos antes, y nosotros lo que empezamos a ver es cambios de mix, si se quiere, ¿no? Esto pasó en comida, digamos, mucha gente que se tuvo que ver obligada a vender 100% de manera digital, por redes, online, takeaway y demás, y cuando volvió presencialidad, sea full o parcial, lo que hizo es cambiar mix de canales, digamos, mantuvo esos canales porque vemos salidas de vendedores casi cero, ¿no? O sea, la mayoría se mantuvieron vendiendo un poquito menos, quizás por redes sociales, vendieron por sitios, después vendieron en plataformas, venden presencial. Cuando venden presencial a veces venden QR, porque la persona que va a pagar también les pide ese QR, y no solo les pide ese QR de vuelta por un capricho, les pide ese QR por un tema de usabilidad, les pide ese QR porque ya tiene dinero en esa billetera, dinero que hizo con ventas o dinero que hizo a través de un fondeo. Entonces, de esa manera, la cosa se va concatenando y vemos, procesos de digitalización muy profundos, y lo que es súper bueno para nosotros es vemos procesos de digitalización que son inclusivos, ¿no? De vuelta, antes hablaba de zonas del país que están más relegadas en cuanto a un montón de oferta, ¿no? La realidad que vayamos a pedirle una pyme o vayamos a pedirle un emprendimiento, a preguntarle si alguna vez sacó un crédito, y si sacó un crédito, cómo hizo para sacarlo, probablemente, no lo haya hecho o le haya sido mucho más complicado de lo que le es ahora con herramientas digitales, ¿no? Entonces, la realidad que todo este círculo es virtuoso también porque genera trazabilidad para la persona que vende, con esa trazabilidad después es información útil para hacer un montón de otras cosas, es información útil, como decía Eva, para nutrirse, después entender qué venden otros, entender cuándo ofrecerlo, cuándo no ofrecerlo. Me pareció increíble lo de los horarios, porque uno se ve tan identificado de entrar a buscar y decir, esto está abierto o no está abierto, y la verdad que si tiene el horario de prepandemia, te mató, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas, y te mató, quiere decir, yo como consumidor fui y me clavé, primero que me quedé caliente con el lugar, no voy más, no busco más, digamos. Entonces, todas estas herramientas al funcionar y ser útiles lo que hacen es que vaya, no me clave, vuelvo a buscar, vuelvo a entender, a ese vendedor le es útil tener su información dinámica y actualizarla. Entonces, creo que todo eso vino para quedarse, independientemente de cuál sea esta famosa nueva normalidad, llegue o no, pero son herramientas que, que no se pueden, que no tiene sentido soslayar. Sí, muy claro. Demián, cerramos. Bien, mirá, tenía anotado datos y personalización, datos dinámicos y personalización, pero ya Jonathan y Eva creo que hablaron bastante de eso y lo quemaron. Así que hoy, ¿qué se viene o qué podría recomendar? Profesionalización, y eso lo defino más allá de esto que decía ahí Eva de la transformación digital, es apostar al talento, ¿no? Y apostar al talento tanto interno, que muchas veces hay que acompañarlo en el desarrollo, que hay que apoyarlo, y que al mismo tiempo a veces hay que sumar. Es un mercado donde no abunda el talento. Y por otro lado, el talento externo. En el talento externo, del otro lado, revisar si tengo los partners, los proveedores, realmente que son especialistas en e-commerce y son los que me pueden traer las soluciones que muchas veces el equipo interno, por un tema de capacidad, de horas y de tiempo y de demanda, no pueden tener. Entonces, creo que rodearse de especialistas, de profesionales indicados, hace la diferencia.
Por el otro lado, animarnos a equivocarnos, ¿no? Y esto a veces en las empresas sigue estando como muy vedado, y lo vemos mucho en clientes que se animan a la experimentación, que se animan a equivocarse. En ese sentido, son los que empiezan a entender muy rápido estos cambios en el consumidor que nos hablaban tanto Eva como Jonathan. Entonces, para poder experimentar, primero nos tenemos que permitir equivocarnos. Y por último, dejar de hablar un poco de adquisición y dejar de lo que durante muchos años le llamamos el funnel, este embudo de conversión, para empezar a hablar de lo que ahora se llama de growth loops, ¿no? Es decir, este loop de recompra. Hoy los e-commerce más rentables no son los que mejor adquieren usuarios, sino los que mejor trabajan la retención y la recompra. Entonces, poner un foco muy fuerte ahí y empezar a ponerlo como un KPI súper importante para entender este consumidor que ingresó en este mundo online o el que empezó a subir la frecuencia de compra, está eligiendo mi marca en ese sentido o no. Perdón, Damián. Disculpe, pero nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Okay. Bueno, agradecidos al panel. Esperamos que haya servido, por lo menos de poder contar nuestras experiencias y bueno, lo mejor para lo que viene y a seguir todos con estos cambios acelerados y constantes que tenemos todos los días, y pensando en el consumidor y en el mejor de la economía digital. Gracias y hasta pronto, y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos por participar de esta tercera edición de FIWIC.